Es noticia en México porque la policía española reveló el día de ayer un informe que detalla nexos entre la clase política mexicana y un hombre considerado el jefe del cartel Los Zetas en Europa. El documento, al que tuvo acceso el diario El País de España, asegura que alias Monio Muñoz presentó enlace del grupo criminal en el continente europeo, mantiene estrechas relaciones con importantes políticos y funcionarios de la justicia en México. Muñoz fue detenido el pasado 18 de marzo en su lujosa casa de Madrid, donde residía hace varios años y desde donde presuntamente coordinaba la entrada de cocaína que la organización trafica hacia Europa. Autoridades de Estados Unidos han solicitado la extradición del capturado. Y para hablar de esta nueva investigación nos acompaña Alejandro Hopp, analista de seguridad y violencia en México. Señor Hopp, muy buena tarde, bienvenido al programa. Buenas tardes, mucho gusto estar con ustedes. El resultado de esta investigación termina por confirmar, por confirmar una vez más los niveles tan altos de corrupción dentro de la sociedad mexicana. Bueno, es un dato más que apunta a la connivencia entre diversos funcionarios estatales y elementos de la delincuencia organizada, en este caso referido a los estados de Coahuila y Nuevo León, pero en efecto es muestra de un fenómeno más general. La confianza de los mexicanos hacia las autoridades es realmente baja, señor Hopp. ¿Se puede decir que de alguna manera todas las instituciones están permeadas por la corrupción? Pues no sé si toda la institucionalidad, pero ciertamente es un problema sistémico. Hay problemas de corrupción a varios niveles, en algunos casos peores que otros. Las instituciones federales tienden a estar relativamente más protegidas que las locales, que es donde están los eslabones más débiles de la cadena, tanto los estados como los municipios, donde hay mucho más vulnerabilidad a la corrupción o a la intimidación o a una combinación de ambas. ¿Es nuevo que existan este tipo de vínculos entre grupos criminales y funcionarios públicos? No, sin duda no es un elemento nuevo. Ya, por ejemplo, a finales de los 90, a un SAR antidrogas que se demostró que tenía vínculos con un cártel específico, en ese caso el cártel de Juárez, y esto estamos hablando ya de casi 20 años. Ha habido múltiples otros casos de procesamiento de funcionarios públicos por presuntos vínculos con grupos delincuenciales, en algunos casos aprobado, en otros no, pero ciertamente no es un fenómeno reciente. Tampoco es nueva la pregunta que voy a hacerle, pero hay que hacerla. ¿Qué hace que en México todo tenga un tinte de corrupción? Bueno, hay un problema de rendición de cuentas y de controles institucionales sobre la corrupción, tanto internos como externos. Hay una... hasta la Procuraduría General de la República, por ejemplo, no es un ente autónomo, es un ente que depende del Poder Ejecutivo. Eso está por cambiar, se va a transformar en una fiscalía autónoma, pero en el ínterin la política sigue estando, la persecución criminal sigue estando politizada. Eso se reproduce a muchos niveles en los estados y entonces no hay la justicia queda sujeta al cálculo político específico de determinados actores. Y segundo, hay también redes de complicidades mutuas, ¿no? Es decir, dado el carácter sistémico de este fenómeno, unos protegen a otros y viceversa, y eso hace muy difícil de ir rompiendo las redes de corrupción. Y la institucionalidad hasta muy recientemente no estaba adaptada a
perseguir los casos este tipo de casos de corrupción. O sea, la institucionalidad estaba adaptada a encargarse de que se cumplieran requisitos formales, por ejemplo, en la contratación de obra pública o, por ejemplo, en la ejecución del gasto, no necesariamente adaptada a encontrar problemas de integridad en las unidades administrativas de las dependencias. En el caso del aparato de seguridad y justicia, las unidades de asuntos internos tienden a ser muy débiles o inexistentes en muchos casos. No hay, salvo excepciones, mecanismos formales de supervisión externa. El control judicial sobre las policías es incipiente. El control legislativo sobre el aparato de seguridad tiende a ser muy débil. Entonces, en esas circunstancias tiende a florecer la corrupción. ¿Cómo afecta, digamos, esta investigación o esta revelación al gobierno de Peña Nieto o a la propia figura del presidente, pese a que estos nexos, digamos, no se establecieron en su mandato? Bueno, ciertamente no le pega a él directamente porque esto sucedió en la administración anterior y sucedió en un estado específico, pero tampoco ayuda enterarse que esto solo se revela por indagatorias hechas en el extranjero, ¿no? Que es decir, que aún con la información que poseían las instituciones mexicanas no actuaron en consecuencia. Quiero darle las gracias a Alejandro Hoppe, analista de seguridad y violencia en México, por estos minutos con NTN 24. Buena tarde para usted. Muchísimas gracias por la invitación.